Hola, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un nuevo tutorial, esta vez para realizar un polerón con capucha o gorro como el que tengo puesto hoy. Para realizar este polerón lo que primero vamos a hacer es tomar las medidas, luego vamos a ir a ver cómo se hacen los patrones, vamos a revisar los materiales que se pueden utilizar y luego vamos a ir a la confección paso a paso. Así que vamos con ello. Para iniciar con la confección, lo que primero tenemos que hacer es tomar las medidas. Para este polerón necesitamos contorno de busto, talle delantero, alto de cadera, ancho de espalda, alto de sisa, largo de manga y ancho de muñeca. Empezamos con el contorno de busto o pecho, para el cual pasamos por el busto o pecho por la parte más ancha con la wincha y dejamos un pequeño espacio para que podamos mover esta de un lado a otro. Luego lo que necesitamos es el talle delantero. Para tomar la medida del talle delantero, lo que hacemos es partir de la mitad del hombro aproximadamente y bajar hasta la línea de la cintura como se ven en las imágenes. Luego necesitamos el alto de cadera. Acá partimos desde la línea de la cintura y bajamos hasta donde finaliza la cadera. La medida aproximada de esto debería ser entre 18 y 20 centímetros para un adulto. Luego la medida que nos falta es el ancho de espalda. Para medir el ancho de espalda nos tocamos el huesito que tenemos acá en el hombro y tenemos que pasar con la wincha por la espalda desde un huesito al otro, intentando acá que la wincha se adapte al contorno de la espalda y no estirarla para comerse algunos centímetros. También necesitamos el alto de sisa y lo que yo recomiendo para tomar esta medida es ponerse un lápiz debajo del brazo y luego tocarse el huesito que tenemos acá en el hombro y bajar con la wincha desde ese huesito hasta donde llega el lápiz. Luego tenemos que medir el largo de manga. Para medir el largo total de manga lo que tenemos que hacer es partir desde el huesito que tenemos al final del hombro y pasar por el largo del brazo, pero haciendo una curva en el codo como se ve en las imágenes. Acá esa curva es súper importante porque nos evita que cuando doblemos el brazo las prendas nos queden cortas. Por último, nos hace falta el ancho de muñeca. ¿Cómo medimos el ancho de muñeca? Pasamos por la wincha, por el contorno total y acá al igual que las otras medidas, se tiene que poder mover un poco la wincha de un lado a otro. Esas son las medidas que necesitamos. Vamos a la confección del patrón. Para iniciar con la confección del patrón necesitamos dibujar dos rectángulos. Estos rectángulos se componen de las medidas 1/4 de busto más 3 centímetros por el talle delantero más alto de cadera. Entre ambos rectángulos hay que dejar un espacio de 4 centímetros. Este espacio de 4 centímetros nos va a permitir después darle anchura al nivel de la cadera para que el polerón nos quede más cómodo. El segundo paso luego es dibujar el cuello en nuestro patrón. Entonces partimos del extremo superior, bajamos 2 centímetros en el patrón trasero y nos movemos 9 centímetros hacia adentro como se ve en la imagen, y en el patrón delantero nos movemos los mismos 9 centímetros hacia adentro o al centro y bajamos de 8 a 9 centímetros. Conectamos con una curva los números que acabamos de marcar en nuestro patrón. Luego lo que hacemos es marcar medio ancho de espalda desde el extremo hacia los centros de ambos patrones. A partir de esta línea que vamos a dibujar con esa medida vamos a bajar 3 centímetros y vamos a conectar la terminación del cuello con esta bajada de hombros. Cuando realicemos la línea entre el cuello y esta bajada de 3 centímetros nos tenemos que pasar 1 centímetro hacia afuera. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir un mejor ajuste de la prenda, así que es súper importante y no lo olviden. A continuación, a partir de estos 3 centímetros que ya bajamos, vamos a sumarle a esto y vamos a seguir bajando el alto de sisa más 3 centímetros y realizamos una línea paralela. Esto nos va a permitir después dibujar la sisa. El paso 5 consiste en conectar las líneas y armar de alguna manera el extremo de cada uno de nuestros patrones. Entonces partimos desde este centímetro que nos pasamos hacia afuera, conectamos después en el patrón trasero con una línea semicurva hacia la línea de ancho de hombros y luego dibujamos una curva en la sisa. Acá es importante en el patrón delantero que calculemos la mitad del alto de sisa más 3 centímetros y entremos 1 centímetro hacia adentro. Así que conectamos el centímetro que salimos hacia afuera en la caída de hombros, pasamos por este centímetro que se adentra un poco hacia el centro del patrón y dibujamos la curva de la sisa. En la cintura entramos 1 centímetro
Y en la parte inferior de nuestro polerón lo que hacemos es tomar estos 4 centímetros que dejamos como espacio entre cada patrón, lo dividimos en la mitad, 2 centímetros para cada extremo y dibujamos una curva en la cadera. Esto nos va a permitir tener mayor holgura y que el polerón finalmente se adapte mejor a la cadera, que suele ser más ancha que el pecho. No en todos los casos, pero sí suele pasar. A continuación, seguimos con el patrón de las mangas. Para realizar el patrón de las mangas, lo que primero tenemos que hacer es dibujar 2 rectángulos continuos según las medidas alto de sisa más 3 por el largo total de la manga. A esto le agregamos el alto de copa, que en este caso va a ser una medida estándar de 12 centímetros. A continuación, lo que hacemos es que desde el centro de estos 2 rectángulos que están reunidos, nos movemos 3 centímetros hacia cada lado y dibujamos una línea recta que conecta con el rectángulo que dibujamos para la copa de la manga, bien como se ve en la imagen. Luego tomamos esta medida, esta línea completa, la dividimos en 4 y la segmentamos, como se ve en la figura B. Acá es súper importante este paso para lo que se viene después. Luego, lo que hacemos es asignarle una letra a cada uno de estos puntos, desde el centro hacia los extremos, A, B, C. Para la parte trasera de la manga o posterior, lo que hacemos es en el punto A subir 1 centímetro, en el punto B pasamos por este punto que dibujamos y en el punto C bajamos 0,5 centímetros. En el caso de la parte delantera del patrón de la manga, lo que hacemos es en A dibujar una curva no desde los 3 centímetros que nos corrimos hacia el lado, sino que la curva se dibuja desde el centro hacia el punto A. Luego bajamos 0,5 centímetros en el punto B y bajamos 1 centímetro en el punto C. ¿Cómo queda esto? Se los voy a mostrar en el paso 9. Cuando dibujamos esta manga debería quedar algo así. Para finalizar con el patrón de la manga, lo que hacemos es marcar el contorno de muñeca más 3 centímetros en la parte inferior. Y acá lo que hacemos es que tiene que ser igual para ambos lados, ¿ya? Así que tienen que tener ojo con esa proporción. Y conectamos con una línea recta desde donde finaliza nuestra copa hasta la manga. Por último, en lo que respecta a patrón, lo que tenemos que hacer es hacer un rectángulo para realizar la capucha de nuestro polerón. Este rectángulo base tiene que ser de 35 por 25 y si son cabezones como yo, lo pueden hacer de 38 por 28. Para continuar con la capucha, lo que tenemos que hacer es agregarle algunos puntos a este rectángulo. Lo que primero tenemos que hacer es marcar de 10 a 13 centímetros en el extremo superior, como se ve en la imagen, desde el centro hacia el lado y desde el centro hacia abajo. En el extremo opuesto lo que hacemos es movernos 3 centímetros hacia el costado. En la parte inferior del molde lo que hacemos es marcar el escote trasero y delantero de nuestro patrón. ¿Cómo obtenemos la medida del escote trasero y del escote delantero? Aquí tenemos que ir al patrón del torso que ya realizamos y medir con la wincha levantada, no acostada, el contorno de nuestro cuello. Bien, como se ve en las imágenes, es súper fácil y acá tienen que tener ojo con intentar pasar lo más pegado a la línea posible con la wincha. Cuando ya tenemos estas medidas, las marcamos en nuestro patrón y a partir de esa medida subimos 3 centímetros como se ve en la imagen. En la parte inferior contraria lo que hacemos es dibujar un punto en donde nos movemos 5 centímetros hacia afuera y bajamos 3 centímetros. ¿Por qué? Esto se ve un poco raro, pero lo que hacemos con esto es permitir que en la parte central de nuestro polerón haya un cruce. ¿Ya? Aquí las telas se entrecruzan y queda un efecto súper bonito y además que cuando uno se pone la capucha queda más cómodo. Cuando conectamos los puntos quedaría algo así. Acá lo importante es intentar que las líneas curvas que conectan los puntos queden lo más limpias posible, si lo hacen a mano con mucha paciencia. A continuación lo que hacemos es revisar los materiales necesarios para realizar el polerón. Para realizar este polerón, si la tela es de ancho 1,50 a 1,45, van a necesitar 1,5 metros aproximadamente. Si el ancho es menor, van a tener que comprar más largo. En mi caso, estoy utilizando una franela con carda, eso quiere decir que es como peludita por dentro, pero también podrían utilizar lanilla, algodón elasticado, polar, terciopelo elasticado. Ahí va a depender de ustedes, pero la idea es que sea una tela elasticada y que sea relativamente gruesa. Sumado a lo anterior, vamos a necesitar hilos de color a juego, tijeras, alfileres, insumos básicos, además de la máquina de coser. Y para la máquina de coser yo les recomiendo utilizar aguja punta bola 90-14 porque es mucho más fácil coser telas elásticas con este tipo de aguja y prensatela tricot
En este caso yo probé los prensatelas que tenía y el que funcionó mejor para coser la franela fue el pie de teflón, ya que no está indicado técnicamente para telas elásticas, pero igual ayuda mucho en algunos casos cuando es más gruesa o cuesta que haya arrastre de la tela por la máquina. Continuamos con el paso a paso de la confección. Iniciamos con el corte de las piezas de nuestro patrón en la tela. Acá es súper importante que agreguen 1 centímetro o 1,5 centímetros de margen de costura a cada patrón. En este punto hay que considerar realizar piquetes en los centros de cada patrón y en la manga un piquete para saber cuál es la parte delantera, porque nos facilitará la confección. La idea es finalizar este proceso con un patrón delantero y uno trasero cortado al doblez de la tela, es decir, doble al hilo. También tener 2 patrones de manga espejados cortados al hilo y 2 patrones del gorro o capucha cortados al hilo espejados. Con todas las piezas cortadas, comenzamos la confección enfrentando por el derecho los patrones trasero y delantero. Cosemos por los hombros a 1 centímetro o 1,5 centímetros de distancia y luego rematamos esta costura con la máquina overlock o un zigzag al extremo para que no se desarme. A continuación montamos las mangas. Para esto ponemos el torso por el derecho y fijamos las mangas con alfileres considerando que el centro de la manga debe coincidir con la línea de costura del hombro y que el piquete delantero debe ir efectivamente hacia la parte delantera de nuestro torso. Cosemos a 1 centímetro cuidando que la curva quede bien enfrentada y luego rematamos con overlock o zigzag a los extremos. Comenzamos luego a armar la capucha cosiendo por el revés al extremo que cubre la cabeza. Rematamos esta costura y también el extremo que rodea la cabeza. Esto porque a continuación tenemos que realizar un vasto dobladillo de 1 centímetro en el extremo, como se ve en las imágenes. Para juntar la capucha con el torso, unimos la costura del centro posterior del torso con la costura de unión del cuello en la capucha, considerando para esto que el polerón debe estar por el derecho. Luego unimos los 2 extremos de la capucha alrededor del cuello, considerando que dejamos un extra de 5 centímetros en cada extremo para el cruce, por lo que el cuello se solapa en la parte delantera en unos 10 centímetros aproximadamente. Cosemos cuidadosamente para que no se mueva la capucha a 1 centímetro de distancia y luego, como todas las otras piezas, rematamos. Aprovechamos que estamos rematando con la overlock para pasar por los puños y por la parte inferior del torso. El polerón está casi listo en este momento. Por ende, solo queda cerrar los costados, para lo cual juntamos los extremos abiertos de la manga y torso por el revés y lo unimos con alfileres. Luego se debe coser a 1 centímetro o 1,5 centímetros y rematar con overlock o zigzag dependiendo de lo que tú tengas en tu casa. Para finalizar, realizamos un dobladillo en mangas de 1 centímetro y en la parte inferior del torso de 1,5 centímetros. Cosemos con cuidado para que no se arrugue nada y que la terminación quede bonita. Le dejo algunas imágenes del polerón a continuación. Acá les recomiendo siempre que planchen, aunque sea una tela que quizá uno inicialmente diga, oye, pero ¿cómo voy a planchar una franela o una lanilla? Finalmente la plancha sirve para sentar las costuras y hace que en la foto o cuando usemos la prenda se vea mucho más bonito y mucho más profesional la terminación. Bueno, este ha sido el video del día de hoy. Muchas gracias por ver hasta el final. Espero que les haya servido el video, que el polerón les quede hermoso y que también hayan aprendido cosas de costura que quizá no sabían. Les recuerdo que me pueden seguir en redes sociales como @libreta de costura en Instagram o libreta de costura en Facebook. Pueden darle me gusta a este video, dejarme un comentario para ver qué les pareció y también pueden suscribirse y activar la campanita para que estén atentos al nuevo contenido. Un abrazo y nos vemos luego en un próximo video.